función integrable, ¿se acuerdan? Habíamos repasado que la función constante era integrable y habíamos probado el teorema de que todas las funciones monótonas crecientes, acotadas obviamente, eran integrables. ¿Se acuerdan de eso? Y habíamos visto ejemplos de cómo calcular las integrales de ciertas funciones monótonas. O sea, sabíamos por el teorema que las funciones monótonas crecientes o decrecientes son siempre integrables, pero como el teorema no nos dice cómo calcular el valor, habíamos visto técnicas usando las sumas superiores y las sumas inferiores de cómo calcular integrales de algunas funciones monótonas crecientes. ¿Se acuerdan? Entonces habíamos visto el caso de la función x al cuadrado, habíamos visto el caso de la función identidad, y creo que fue lo único que hicimos. Sí, y para hoy nos habían quedado las propiedades de la integral, ¿se acuerdan? Entonces hoy nos vamos a concentrar en eso. ¿Tiene alguna pregunta antes de que comience? Sobre cómo Vamos a venimos. trabajar con las propiedades de la integral. Vamos a Sí, demostrarlas también, digamos. sí, sí, sí. Sí, hoy nos vamos a dedicar a probar las propiedades más importantes de la integral. Para, para una función decreciente es lo mismo, tipo ¿Cómo? monótona. Para una función decreciente, monótona decreciente es lo mismo que la creciente. Sí, es lo mismo. Tenés que cambiar un poquito las cosas, pero es lo mismo. Claro. Sí, o sea, tenés el mismo teorema que te dice que cualquier función monótona decreciente también es integrable. Lo único que tenés que hacer, viste, en las demostraciones es que cuando nosotros agarramos una partición cualquiera, viste, un intervalito de la partición cualquiera, ahí más uno, ¿sí? Cualquier subintervalito de tu partición, siempre te acordás que como la función era monótona creciente, siempre el supremo se daba acá, en lo que valía f de ahí más uno, y siempre el ínfimo se daba acá, en lo que valía f de ahí. ¿Te acordás? Ah, claro, cambia ahí. Esa era como la parte central de la prueba. Acá, cuando la función es decreciente, lo que te cambia es al revés. O sea, en el f de ahí más uno vas a tener el ínfimo y en el f de ahí vas a tener el supremo. Ah, está, golazo, golazo. Y Gracias. después lo demás es todo igual. Ah, vale, gracias. Yo también tengo una pregunta sobre lo que vimos Sí, la clase pasada. En sí, decime. general, las maneras que vimos de calcular esas dos funciones era más o menos una demostración como para que sepamos cómo se calcula, pero Sí. realmente, o sea, si tuviéramos que hacerlo nosotros por algún trabajo particular en algún otro caso, eh, no sé cómo conseguiríamos las ecuaciones de las cuales partimos. O sea, eso simplemente nos lo diste vos para hacer la explicación. No es algo que tengamos que aplicar después en ningún otro trabajo, porque no. No, seguramente si se te piden, o si en el práctico, yo no miré el práctico, pero si en el práctico hubiera algo parecido, te van a decir, usa esta desigualdad o algo así, o sugerencia, usa esto. Ah, ok, ok, ok. Alguna cosa así te van a decir. ¿Ah? Bien. Entonces hoy arrancamos con las propiedades de la integral. Que creo que es lo último, no me acuerdo bien, creo que es lo último que vamos a dar de integrales antes y vamos a empezar con límites. Tengo que verificar bien con Juliana, pero me parece que sí. Propiedades de la integral. Entonces, a ver. La primera que vamos a ver es la que se llama la propiedad de monotonía. ¿Sí? Monotonía de la integral. ¿Sí? Que lo que significa es que si nosotros tenemos una desigualdad entre lo que vale la función, ¿sí? O sea, tenemos f y g, dos funciones que van del intervalo a b en R, ¿sí? Que son integrables. ¿Sí? Y tal es que f de x es menor o igual que g de x para todo x en el intervalo a b, entonces lo que se tiene es que la integral entre a y b de la f va a ser menor o igual que la integral entre a y b de la g. Eso es lo que se conoce como la propiedad de monotonía. ¿Sí? La desigualdad que tenemos entre las funciones se mantiene entre las integrales. ¿Ah? ¿Se entiende la propiedad? ¿Lo que dice? Lo cual en dibujitos es bien fácil. O sea, si ustedes se imaginan dos funciones, una que tengo el intervalo a b, sí, tengo una función f, y tengo yo que sé otra función g, que siempre es más grande que la f,
pongamos esa. Así, yo qué sé, esa. ¿Sí? Esa G es siempre más grande que la F. Esta es la F, esta es la G. ¿Está? Y entonces, si se fijan, el área que está abajo entre la F y el eje, que sería la integral entre A y B de la F, siempre es más chiquito que el área que tenemos entre la G y el eje. ¿Sí? Esa es la propiedad que queremos probar, ¿está? O sea, esta idea intuitiva de que el área de una función más grande siempre es más grande que el área de una función más chica, es lo que vamos a probar ahora. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Sí. Bien. Entonces vamos a demostrar eso, que es una proposición. Entonces, ¿qué tenemos que probar? A ver si ya manejamos bien este tipo de pruebas, cómo se hacen. Queremos probar que la integral entre A y B de F es menor o igual que la integral entre A y B de G, ¿está bien? Entonces, para calcular la integral entre A y B de F, tenemos que calcular la integral inferior y la integral superior, ¿sí? No bastaría ¿Está bien? solamente con una integral, porque por definición ya nos dice que son integrales, o sea que Exacto. O sea, si no basta supiéramos con probar. nada, calcularíamos la integral inferior, calcularíamos la integral superior y veríamos algo. Pero como sabemos que es integrable, podemos agarrar una de las dos. ¿Está? Porque ya sabemos que la integral inferior coincide con la integral entre A y B y coincide con la integral superior. ¿Está? Entonces lo que tenemos que hacer es comparar, por ejemplo, la integral inferior. Comparamos la integral inferior de la F con la integral inferior de la G. ¿Está? Para calcular integrales inferiores necesitamos calcular las sumas inferiores, ¿se acuerdan? Entonces lo que voy a hacer es eso, voy a agarrar una partición cualquiera, voy a calcular la suma inferior para esa partición, voy a compararla con la suma inferior para la función g, y de ahí vamos a deducir que las integrales cumplen la desigualdad. ¿Pero se entiende? O sea, siempre para este tipo de demostraciones vamos a la definición de integral, y la definición de integral depende de cuál suma estoy usando, pero si estoy usando las sumas inferiores, es el supremo de las sumas inferiores. O sea que tengo que calcular las sumas inferiores y tengo que calcular ese supremo. ¿Ah? Entonces vamos a hacer eso. Vamos a agarrar una partición. Sí, que como siempre, acuérdense que lo usé pila la vez pasada y lo estoy usando siempre. Esta es una partición de AB, o sea que la 0 es la A y la N es la B, siempre. ¿Sí? ¿Sí? Tengo una partición cualquiera del intervalo AB. ¿Está? Y entonces me tengo que agarrar los subintervalitos ahí más 1 y ver qué pasa ahí. Si voy a calcular sumas inferiores, ver qué pasa con los ínfimos. ¿Está? Entonces para cada intervalito, ahí más 1, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si yo quiero calcular la suma inferior, ¿sí?, de mi función en esa partición, eso por definición es la suma desde i igual 0 hasta n menos 1 de los ai más 1 menos ai multiplicado por el ínfimo de la f en ese intervalito. ¿Sí? Entonces, esto me va a dar la suma inferior de la f. ¿Sí? Yo quiero compararla con la suma inferior de la g. ¿Está bien? O sea, yo quiero comparar esta suma inferior con la suma inferior de la g. Entonces, donde aparezca la f, tengo que compararlo con la g. ¿Se entiende? Entonces, el único lugar donde aparece la f es acá. ¿Sí? O sea que yo tendría que comparar ese ínfimo que depende de la f con el ínfimo de la g. ¿Sí? Porque si yo cambio esta ecuación y acá pongo suma desde i igual 0 hasta n menos 1 y acá pongo i más 1 menos ai y lo multiplico por el ínfimo de la g, eso que obtuve ahí es la suma inferior para la g. ¿Sí? Esto que está de este lado es la suma inferior de la g con respecto a la misma partición P. ¿Está bien? Entonces lo que tenemos que hacer es ver cómo comparamos esto con esto. ¿Sí? Para ver qué me aparece acá. ¿Qué puedo poner ahí? ¿Está bien? O sea que tendríamos que comparar el ínfimo de la f en el intervalo ahí más 1, ¿sí?, con el ínfimo de la g. ¿Está?
Pero ¿qué pasa con el ínfimo de la f en el intervalo ahí más 1? Siempre es menor o igual que quién. f de x. Ahí va, que la f de x, cuando estoy tomando x, en el intervalito S, ¿verdad? Porque fuera del intervalito podría ser más grande. ¿Sí? O sea, para todo x que esté en ese intervalito, mi ínfimo es menor o igual que la f de x ahí. Pero, por hipótesis, yo sé que la f de x es menor o igual que la g de x para todo x ahí. ¿Está? Porque la f es monótona, porque tengo esa desigualdad entre las integrales. O sea que esto me queda menor o igual que g de x. Para el mismo gx. ¿Está? Esto es por hipótesis. ¿Está? Entonces, ¿qué pasa? De este lado de la desigualdad, fíjense la desigualdad que tengo. Tengo el ínfimo de la f en el intervalo ahí más 1 es siempre menor o igual que la g de x. ¿Está? Pero esta desigualdad tiene de un lado una cosa que es constante, siempre me da el ínfimo, y de este lado algo que depende de x. ¿Está? Entonces yo puedo variar esos x y tomar un ínfimo de ese lado. ¿Se entiende? Si yo tomo ínfimos de los dos lados, de este lado no cambia nada porque es un número, pero de este lado me queda el ínfimo de la g. ¿Se entiende? O sea, tomando ínfimos, me queda que el ínfimo de la f en el intervalo ahí más 1 es menor o igual que el ínfimo de la g en el intervalo ahí más 1. ¿Sí? Lo único que hice fue tomar ínfimos en la desigualdad esa. O sea, lo que hiciste fue que el ínfimo de f de x es cota inferior, y como el otro es el ínfimo de g de x, es mayor o igual que el otro ínfimo. O sea, es mayor o igual que una cota inferior. Uh-huh. Está. ¿Está? Entonces ahí tengo la desigualdad que quería. O sea, esta cosa que necesito acá, esto que necesito acá, es una desigualdad. ¿Sí? Yo tengo un menor o igual acá. Tengo que el ínfimo de la f es menor o igual que el ínfimo de la g. ¿Está? Y este pedacito es el mismo, exactamente el mismo. O sea que acá lo que me quedó, la comparación que tengo acá, es un menor o igual. ¿Está bien? O sea que llegamos a que la suma inferior, ¿sí? O sea que lo que llegamos es que la suma inferior de la f con respecto a la partición P es menor o igual que la suma inferior de la G con respecto a la misma partición P. ¿Está? ¿Pero qué pasó? ¿Yo agarré una partición especial? No, agarré una partición cualquiera. O sea que esto se cumple para cualquier partición. ¿Sí? Ah, para que tengo preguntas en el chat, ¿no? O algo en el chat. A ver, alguien me preguntó que no entiende la desigualdad del ínfimo de la f con f. O sea, el ínfimo de la f siempre es menor o igual que el valor de la f. ¿Sí? A ver, para el que entró recién, lo que estoy haciendo es probando la monotonía de la integral, ¿está? O sea, probando que si la f es menor o igual que la g, las integrales preservan la misma desigualdad. Entonces estoy calculando las integrales. Como las funciones son integrables, me alcanza con calcular una de las integrales, la inferior o la superior. Entonces estoy calculando integrales inferiores. ¿Ah? Entonces empecé con las sumas inferiores, todavía no hice mucho más. Estoy con las sumas inferiores y ahora lo que voy a hacer es tomar supremos de las sumas inferiores para tener la integral inferior. ¿Ah? Bien, entonces a lo que llegamos es que para cualquier partición, la suma inferior de la f es menor o igual que la suma inferior de la g. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Eso se entendió? ¿Hola? Sí. Sí, sí. ¿Sí? Ah, entonces Sí. ahora, esta desigualdad le voy a tomar, ¿qué tengo que tomar para que me aparezca la integral? Tu supremo. Ahí va, como son las sumas inferiores, tengo que tomar supremo. O sea que tomo supremo de los dos lados, ¿sí? En las particiones, y entonces lo que obtengo es la desigualdad esta, ¿no? Tomando el supremo en la partición, ¿sí? Lo que obtenemos es que acá, de este lado yo tenía la suma inferior con respecto a la f, o sea que me aparece la integral inferior de la f, y de este otro lado teníamos la suma inferior con respecto a la g, o sea que me aparece la integral inferior de la g, y la desigualdad se mantiene. ¿Está? O sea que llegamos a que la integral inferior de la f es menor o igual que la integral inferior de la g. Y acá usamos que como f es integrable,
¿sí? Esto coincide con la integral entre A y B de la f. Y como g es integrable, esto coincide con la integral entre A y B de la g. Y ahí tenemos lo que queríamos. ¿Tá? Entonces la integral entre A y B de la f es menor o igual que la integral entre A y B de la g, como queríamos. ¿Está? ¿Se entiende? Profe, no entendí eso de Sí. tomando supremos de P. ¿Cómo fue eso? No Supremos en entendí. las particiones. Acordate que la integral inferior de la f es por definición el supremo en todas las particiones de las sumas inferiores de las f con respecto a la partición. Tomás supremos en las particiones que estás haciendo. Esta Ah, es la está bien. definición de la integral sí. inferior. ¿Sí? Esta es la definición. Está impecable. Sí, me había olvidado. Ah. Bien. Entonces, como consecuencia de esto, tenemos estas otras. ¿Puedo A ver, volver tenemos- atrás un poquito, rápido? Sí, ¿qué pasó? Sí. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Sigo? Bien. Entonces, ¿qué consecuencia tenemos? Si agarramos casos particulares, tenemos este colorario. Que es, tengo f de AB en R que sea integrable. ¿Tá? Y entonces tenemos esta condición. Que si la f es siempre positiva, para todo x en AB, entonces, ¿qué tiene que pasar con la integral? ¿Quién me dice qué pasa con la integral? Creciente. Positivo. ¿Cómo? Es siempre mayor o igual a 0. Exacto, es mayor o igual que 0. ¿Cómo demuestran eso? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Lo mismo de recién. Es lo mismo de recién, solamente que la g va a ser la función siempre 0 y la función siempre 0 tiene integral 0. ¿Sí? O sea, tomen g de x igual a 0 para todo x, y entonces esta función tiene que la integral vale 0. ¿Sí? Y la segunda condición es la desigualdad al revés. O sea que si la f de x es menor o igual que 0 esta vez. ¿Eh? ¿Ya qué? Faltan 5, pero no. Si el f de x es menor o igual que 0, para todo x que esté en AB, entonces tenemos al revés, que la integral entre a y b de la f va a ser menor o igual que 0. ¿Ah? Y es lo mismo, también tomamos g de x igual a 0 y listo. Bien. ¿Ya se entendió hasta acá entonces estas propiedades? Profe, ¿qué dice ahí arriba? Arriba de Arriba de todo. Dice corolario, después dice f de AB en R integrable. Entonces, si f, y después dice punto 1, si f de x es mayor o igual que 0 para todo x en el intervalo AB, entonces la integral de AF es mayor o igual que 0. ¿Sí? Sí, gracias. Profe, ahí no tendrías que aclarar que A tiene que ser menor que B, tipo el orden. Sí, pero todo el tiempo estamos haciendo eso. Ah, Sí, eso es desde el principio. Sí, sí, no lo digo cada vez porque lo asumo que es obvio. O sea, si estoy escribiendo intervalo, si estoy escribiendo intervalo AB así, es porque la A es más chica que la B. Sí, sí, eso siempre. O sea, para la integral habría que decir algo, pero como yo ya lo escribí acá, cuando dije el intervalo, no tengo que decir nada. O sea, no tiene sentido poner un intervalo donde la B sea más chica que la A. ¿Se entiende? sí, sí, boludo. Hay como cosas así, detallitos así que están implícitos en la notación que uno usa. Profe, pero Bien. si B es mayor a A, esto no se cumple, ¿no? Es que el B es mayor que A. Si no, no tiene sentido. Yo no puedo escribir Digo al revés, al revés. intervalo. Por eso, yo no puedo escribir intervalo AB si la AB es más chica que la A. Eso no tiene sentido. Si la B es más chica que la A, yo voy a escribir un intervalo BA. ¿Sí? Es una cuestión de notación. Es una convención. Uno siempre que pone un número de este lado es porque este número es más grande que este. Siempre. Profe, ¿por qué tomaste que g de x es 0?
para poder compararlo, para poder aplicarle el teorema anterior. El teorema anterior me comparaba las integrales de dos funciones. Sí, no, el código es 1, 2, 3, 4. Ese es un coso, sí. ¿Está bien, sí? No sé, Máximo, yo te lo dicté de temprano, no sé, anda a fijarme. ¿Sí? Tenés que aplicarle este teorema. O sea que Para tenés que el corolario compararlo para que salga como corolario la otra. Entonces, una de las dos funciones tiene que ser cero. Depende de cómo sea tu desigualdad, a cuál le pones el valor cero. ¿Sí? Como la f es mayor o igual que la 0, en realidad están cambiadas de lugar. O sea, la g es la función 0, pero están cambiadas de lugar, obviamente. Quedaron al revés. ¿Sí? O sea, el lugar de la f lo cumple la g y el lugar de la g lo cumple la f. Sí, ¿qué pasó? No puedes igual hacer la demostración, o sea, sin usar G igual. Cuando Ay, ya claro, es el sí, ínfimo, podés hacer, depende de podés qué hacer. cosa. Sí, podés hacer toda la demostración de nuevo si querés. Pero cuando ya tenés un teorema que es mucho más fuerte, lo aplicás. Cuando algo es un caso particular, es mucho más fácil deducirlo siempre. Claro. Sí, vos podrías ir directamente a hacer la misma demostración que yo hice, poniendo, por ejemplo, no sé, en el caso este que es menor o igual que 0, para que quede igual de lo que yo ya escribí, pones todo, entonces el ínfimo te da 0, entonces te queda menor o igual que 0, las sumas inferiores de este lado te van a dar 0, entonces la integral de este lado te da 0, y tenés que la integral de la f es menor o igual que 0. O sea, puedes hacer la misma Sí, es más demostración que fácil yo decir hice, que... pero es mucho más fácil decir tomo g igual a 0 y ya está. Claro, ¿Sí? está bien. Pero sí, lo podés hacer Gracias. todo eso desde el principio. ¿Tá? Después, Bien. otra propiedad que es importante y que es interesante y que después van a ver cuando queramos calcular integrales de funciones más complicadas, o sea, esta que acabamos de ver nos permite comparar integrales, ¿no? Y tener cierta idea de cuánto me va a dar. O sea, si yo tengo que sea una función positiva, ya sé que la integral no me puede dar un número negativo o algo que cambia de signo. O algo, no sé, si estoy calculando funciones en función de x. Pero tal, no me permite tampoco calcular demasiado. Pero esta que vamos a ver ahora, que es la linealidad de la integral, sí, porque me permite separar mi función en pedazos más chiquitos, y si yo sé calcular la integral de los pedazos más chiquitos, puedo calcular la integral grandota. Entonces, esto es la linealidad de la integral, lo que voy a hacer ahora. Que lo que dice es de vuelta, tengo f y g, dos funciones de a, b en r, obviamente lo mismo que les dije recién cuando preguntaron los compañeros, cuando escribo a b, siempre la a es menor o igual que la b. Entonces tengo f y g de a, b en r, dos funciones integrables. ¿Sí? ¿Qué pasó? No, pero faltan un millón de números ahí, Máximo. No terminaste de copiar los números. Disculpen un segundito. Máximo, todos los números que tenés en el papel, porque son como 8 números. Trae papel. Tengo dos funciones integrables, en intervalo a b. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces lo que tenemos es que f más g también va a ser integrable. Todos estos, Máximo, todos estos. Te faltan un millón de números ahí. ¿No tengo que poner también una variación? No, Max, no. Vos copiaste todos los números que yo te di. No, que ver, copiaste cualquier cosa. Todo eso tenés que poner. Y después la clave es 1, 2, 3, 4. Hola, disculpen. Profe, ¿Puedes volver al anterior un ratito? Le saco una captura y listo. Sí, claro. Gracias, perfecto.
Algo está funcionando mal en el chat porque se pueden mandar mensajes entre ustedes, que se suponía que no se podía. Bueno, no sé. Mientras que no se desubiquen, está todo bien. A mí no me molesta. Bueno, a ver. Entonces, F más G es integrable, ¿sí? En el intervalo B. ¿Y qué va a pasar con la integral? Que esto es lo que nos va a servir. Va a pasar que la integral entre A y B de la F más la G, todo dentro del simbolito integral, va a ser lo mismo que la integral entre A y B de la F y le sumamos la integral entre A y B de la G. ¿Está? O sea que si, por ejemplo, a ver, nosotros ya sabemos calcular la integral de x al cuadrado. ¿Sí? ¿Se acuerdan que lo hicimos la clase pasada? Y sabemos calcular la integral de la función 1. ¿Se acuerdan que también lo hicimos la clase pasada? Y también sabemos calcular la integral de la función x, también lo hicimos. En realidad sabemos calcular la de cualquier constante. ¿Sí? ¿Se acuerdan que sabemos calcular esas tres? Sí. Entonces, por ejemplo, usando esta propiedad, podríamos calcular la integral de, yo qué sé, de x al cuadrado más x más k, de cualquier polinomio de esta forma. ¿Sí? Cualquier polinomio que tengamos así, la integral entre a y b de cualquier polinomio de segundo grado, la podríamos calcular. Separándola a cada uno como una función. Claro, entonces calculamos esta integral, a ver, la integral de x al cuadrado más x más k, ¿sí? Que no la sabemos calcular, tendríamos que hacer todas las sumas inferiores, calcular el supremo, compararlo con las sumas superiores, porque tampoco sabemos que sea integrable. Ojo ahí, ¿viste? No es como en el teorema de recién, que sabíamos que era integrable, entonces nos alcanzaba con calcular la integral inferior. Acá no sabemos que es integrable todavía. Entonces tenemos que calcular la inferior y la superior, probar que son iguales. Pero todo esto en realidad, como ya sabemos calcular x al cuadrado, como ya sabemos calcular k y como ya sabemos calcular x, lo podemos escribir como la integral de x al cuadrado más la integral de la x más la integral de la k. Todas estas ya sabemos que existen, sabemos cuánto dan, entonces este teorema me dice que esta otra que yo quiero calcular, la puedo calcular así. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Sí? Y eso es en general, o sea, después van a ver cuando tengamos más familias de cosas que sepamos calcular, que separando en sumas, y después nos falta otra propiedad más que también nos va a servir, que es qué pasa cuando multiplico por un número, esa viene ahora después. Pero también tenemos una propiedad para multiplicar por un número, o sea, yo podría, en vez de poner x al cuadrado más x más k, yo podría poner cualquier polinomio ax al cuadrado más bx más k, porque también tenemos una propiedad que me compara el ax cuadrado con el ax, ¿sí? O sea, esto va a terminar siendo lo mismo que a por la integral de x al cuadrado, entonces también puedo comparar estas dos. Entonces, en definitiva, puedo hallarla de cualquier polinomio de grado menor o igual que 2. Con estas propiedades. ¿Está? Con esta propiedad que voy a probar ahora y la de homogeneidad que se llama. Esta que está acá, la de sacar el número para afuera. Vieron que el número está dentro y lo saco para afuera. Eso se llama homogeneidad. Que también la vamos a ver hoy. Entonces, con estas dos propiedades de hoy, podemos calcular integrales más complicadas conociendo los pedacitos más simples de la integral. ¿Se entiende? Descomponiendo en pedazos más chiquitos. Entonces, vamos a probar esta propiedad, que es la de que la integral de la suma me da la suma de las integrales. Una propiedad importante que no se cumple y que ustedes siempre se equivocan es la del producto, ¿sí? O sea, tenemos la de la suma, tenemos la homogeneidad de sacar los números para afuera, pero no se cumple que la integral de f por g es la integral de f por la integral de g. Esa no se cumple. O sea, por ejemplo, si quisiéramos calcular x al cuadrado, no lo podemos calcular como la integral de x por la integral de x. Esto es falso. ¿Sí? O si quieren calcular la de x a la 3, como ya conocemos la x al cuadrado y la de x, esta no es lo mismo que hacer la integral de x al cuadrado y multiplicarlo por la integral de x. Esta propiedad no vale. Esto es importante porque ustedes tienden a usar esta propiedad que no existe. Sí vale la de la suma, sí vale la de los números, pero no vale la de las funciones. Por eso, Producto de funciones para que sea así tendría que ser 3x, la integral de 3x te quedaría la integral de 2x por la integral de una x, ¿o no? No entiendo a qué te referís. Claro que no tendría que ser con un exponente, tendría que ser como con un número que la multiplique para que funcione así. Si vos decís 3x acá, claro, ahí sí quedaría esta queda 3 por la integral de x. Esta sí es cierta.
no puede quedar tipo la integral de 2x por la integral de x más. No También. entiendo. O sea, lo que acabo de escribir, esto sí es cierto. ¿Esto es lo que estás diciendo? Era otra cosa, pero está. ¿Pero Así es más qué es lo fácil. qué es lo que estás diciendo? Pero así es más fácil, así que está, es para complicar, ¿no? Yo creo que quiere decir que Ah, la vos integral querías de escribir x, esto como x más x más x. Claro, tipo, ahí sí funcionaría lo de arriba, a eso me refiero. Claro, sí, 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 lo puedes escribir. O sea, esto es lo mismo que la integral de x más x más x, que por la propiedad de recién es lo mismo que la integral de x más la integral de x más la integral de x, que es lo mismo que 3 veces la integral de x. Sí, sí, lo puedes hacer así también. Sí, sí. Lo importante es que tengan presente que esta propiedad, digamos, que no existe, o sea, no es una propiedad, esta cosa no funciona. O sea, no podemos usar la propiedad como si fuera la suma, pero para el producto. Esa no vale. ¿Está? Eso nomás quería. Porque claro, uno empieza, que existe la suma, existe la del producto por números, y como que uno tiende a pensar que también existe la otra y la otra no funciona. De hecho, profe, ¿no acabas de probar ahí abajo la propiedad que decías recién de eso mismo que podías sacar el 3 hacia afuera? Tipo, ¿eso no contaría como una prueba ya, directamente? Sí, para un número así, sí, sí, sí. Eso que acabamos de hacer funciona. Sí. Ahí en la integral de x al cubo, por ejemplo, no hay forma de sacar el cubo para un lado y dejar solo la integral de x, como hiciste, por ejemplo, así en la integral. No, por eso, por eso que esto lo recalqué, eso no vale, no hay ninguna propiedad y no hay nada que puedan hacer ahí, no hay nada que puedan hacer. Está. ¿Sí? Van a tener que, o sea, ahí vamos a tener que usar sí o sí el cálculo de primitivas, que lo vamos a aprender después. No hay forma de simplificarlo y hacer algo más sencillo, no hay forma. Por eso les decía, no hay ninguna propiedad así que no sirva para algo, no hay. Lo que sí hay es un método de integración que te permite ver la integral del producto, que lo vamos a ver después, que se llama integración por partes. Ese permite calcular este tipo de cosas. Pero es una fórmula mucho más complicada que esta igualdad. ¿Está? Pero sí hay. Bien, entonces vamos a demostrar entonces esto, la linealidad de la integral, ¿está? Entonces, lo mismo de siempre. Quiero calcular la integral de la suma, ¿sí? Otra vez estamos en el caso que las funciones son integrables, ¿sí? Vamos al enunciado, las funciones son integrables, o sea que de vuelta yo puedo calcular las integrales inferiores y ya está. Profe, ¿Sí? una pregunta. Sí. ¿El nombre sería linealidad de la integral o eso incluye las dos? Porque no sería aditividad lo que queremos probar. Sí, la que yo acabo de poner es aditividad, es verdad. Linealidad incluye las dos. Por eso, está. Sí, sí, sí. Pero no escribí la otra, lo que pasa. Si querés cambiarlo acá, lo cambiamos, dale. Esta es la aditividad de la integral, es verdad. Y la linealidad es cuando yo use la otra propiedad que escribí acá abajo, la de la, o sea, con esta también. Ay. Cuando agreguemos esta, o sea, la suma sumada con la de los números, ahí me da la linealidad. Profe, pero la aditividad no tiene que ver con los intervalos. Tenés otra propiedad de aditividad con el intervalo, pero esto es con la función adentro. Tengo el mismo intervalo. ¿Sí? Hay aditividad con respecto Porque, al o sea, intervalo. esa propiedad en las notas está como linealidad, ¿no? Y como aditividad está, pero con respecto al intervalo, no a la integral. Pero es lo que dice el compañero, o sea, la linealidad es la unión de las dos cosas, de la suma con el producto por escalares. ¿Sí? O sea, esta propiedad naranja mezclada con esta propiedad que escribí acá de la suma, las dos propiedades juntas te dan la linealidad de la integral. ¿Está? Pero en realidad es una aditividad, es una especie de aditividad. Sí, si quieren lo dejamos con linealidad, pero son las dos juntas. O sea, déjenme terminar de escribir el otro teorema. O sea, este es un teorema y después viene el otro, el que pasa con el alfa, y ahí tenemos la linealidad. ¿Está? Y después sí, hay propiedades que dependen del intervalo, que es la aditividad con respecto al intervalo. ¿Está? Pero el nombre, o sea, perfectamente podríamos poner acá aditividad. Está bien. ¿Está? La linealidad es esta propiedad unida con esta propiedad. En las notas del curso que era proposición 45, que es esta, dice aditividad entre paréntesis. No toma así. Digo porque decía que no aparecía. Sí, sí, sí.
igual no importa, o sea, son nombres. Si ustedes entienden lo que está pasando, el nombrecito no les va a cambiar. A ver, entonces, tenemos que probar, a ver, fíjense lo que tenemos que probar. Tenemos que probar que f más g es integrable y que la integral de f más g es la integral de f más la integral de g. Entonces, cuando yo tengo que probar que algo es integrable, ahí no me queda otra que calcular las dos integrales, la inferior y la superior, y probar que son iguales, ¿está? No me queda otra. ¿Tá? Entonces tenemos que, por un lado, calcular las integrales inferiores y por otro lado, calcular las integrales superiores. ¿Tá? Entonces, a ver, para que me sigan un poco más, o sea, o para que se vayan familiarizando con cómo hacemos las demostraciones y que no parezca tan directo, a ver, yo quiero calcular, ¿sí? La integral inferior de la f más la g, que siempre sabemos que es menor o igual que la integral superior de la f más la g, ¿está? Y quiero probar que eso en realidad es una igualdad. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que nos conviene hacer? Lo que nos sirve hacer es el mismo truco que ya usamos, que yo usé la clase pasada, que es encontrar una cadena de desigualdades donde las puntas me queden iguales, ¿sí? O sea, yo quiero encontrar alguna desigualdad acá y alguna desigualdad acá, de modo que lo que me aparezca en este extremo sea igual a lo que me aparece en este extremo, y entonces todas estas desigualdades que me aparecen en este caminito, todas van a ser igualdades. En particular va a ser una igualdad esta que yo quiero. ¿Se entiende el procedimiento? Sí. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es acotar la integral superior de la f más g. ¿Tá? Vamos a probar, yo todavía no lo probé, lo voy a escribir acá, pero lo vamos a probar. Lo que voy a querer hacer es comparar esta integral con la integral superior de la f más la integral superior de la g. ¿Sí? Yo quiero probar que esto es verdad. ¿Sí? Que la integral de la f más g me queda menor o igual que la integral de la f más la de la g, en el caso de integrales superiores. Y quiero probar que cuando agarro integrales inferiores... Estamos queriendo demostrar la linealidad. ¿Cómo? La propiedad de linealidad estamos intentando. De aditividad, sí, que la integral de la suma es la suma de las integrales. ¿Sí? Entonces, voy a querer probar esto primero. Esto lo quiero probar, no lo probé. ¿Tá? Y para que me quede algo que tenga sentido, ¿qué les parece que tengo que probar de este lado? La integral inferior de f más la Ahí integral... va. La misma desigualdad, pero metiendo integrales inferiores. O sea, voy a querer que acá aparezca la integral de la f inferior más la integral de la g inferior. ¿Tá? Entonces, si probamos esta otra desigualdad, ahí tenemos una cadenita de desigualdades, pero ¿qué pasa? A ver, la f era integrable, ¿verdad? O sea que esto me queda lo mismo que la integral inferior. Y la g también era integrable, o sea que esto me queda también lo mismo que la integral inferior de la g. ¿Me siguen? O sea que de este lado lo que me quedó es exactamente lo mismo que está del otro. Me quedó la integral inferior de la f más la integral inferior de la g. ¿Sí? O sea que tengo este lado exactamente igual a este lado, un montón de desigualdades en el medio, que todas tienen que ser igualdades. ¿Está bien? Entonces, de ahí se deduciría que la integral inferior de la f más la g sería exactamente igual a la integral superior de la f más la g, lo cual es lo mismo que decir que f más g es integrable. ¿Me siguen? ¿Sí? Entonces, lo que hay que probar es esta desigualdad, hay que probar esa desigualdad y esta otra desigualdad. ¿Sí? Necesitamos probar esos dos asteriscos. Profe, Sí. ¿podría repetir un poquito de la parte azul? ¿Sí podría? Repetir un poquito. O sea, resumen porque me perdí. Está. Lo que yo dije es, queremos probar que la f más g es integrable. ¿Tá? Entonces ahí tenemos que comparar su integral inferior con su integral superior y probar que son iguales. Siempre tenemos esta desigualdad entre las integrales, siempre. ¿Tá? Entonces lo que tenemos que hacer es, para cada uno de los extremos, compararlo con cosas que sepamos cuánto vale, de forma que me quede lo mismo en las dos puntas, para usar el truco ese de que si yo tengo una cadena de desigualdades,
donde los extremos son iguales, todas las desigualdades en realidad tienen que ser igualdades. ¿Tá? Entonces comparo lo que es integral superior, ¿sí? Lo que está de este lado, integrales superiores, con integrales superiores separadas, para la f sumada con la de la g. Y hago lo mismo con las integrales inferiores. ¿Tá? Lo que pasa es que para la f solita y para la g solita, la integral inferior y la superior son lo mismo porque son funciones integrables. ¿Sí? Entonces todo este pedazo de acá, que yo tenía integrales superiores, lo puedo cambiar por integrales inferiores, ¿sí? Estoy acá. Y entonces me queda exactamente lo mismo de los dos lados. O sea, esto es lo mismo. Y si eso es lo mismo, porque todas las desigualdades que hay en el medio son igualdades. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Pero, profe, si la Sí. integral inferior la integral superior de G no, es negativa, ¿no te podría dar eso menor que la integral de F? No importa cuánto me dan los signos ni nada de eso. Porque yo estoy comparando cosas que son, es en general. La otra también me podría dar negativa. O sea, si vos empezás a poner condiciones sobre los signos, eso te va a dar condiciones sobre los signos de las otras cosas y todo va a tener sentido. O sea, yo no usé nada raro. Todo esto Yo que yo me estoy diciendo es válido. al asterisco de 2, no siempre se cumple. El asterisco de 2, sí, se cumple siempre, claro que sí. Lo vamos a probar ahora después. Yo no probé, ni asterisco 1 ni asterisco 2 están probados. ¿Se entiende? Ah. Estoy explicándoles qué es lo que voy a hacer para que se entienda lo que voy a hacer, porque si no parece que saqué de la galera el supremo, el ínfimo y no sé qué, y no se entiende por qué lo estoy haciendo. Entonces les estoy explicando lo que quiero hacer. Asterisco 1, asterisco 2 son propiedades que no sabemos, las tenemos que probar. ¿Sí? ¿Me siguen? O sea, para que esta demostración que está acá tenga sentido, yo tengo que probar asterisco 1 y tengo que probar asterisco 2. Que son cosas ciertas. No importa los signos de la función, no importa nada. O sea, esas dos desigualdades son desigualdades que valen siempre. Siempre la integral superior de la f más g es menor o igual que la de la f más la de la g, y siempre la integral inferior de la f más g es mayor o igual que la suma de las integrales inferiores. Eso vale siempre, ahora lo vamos a probar. Lo que quiero es que entiendan cómo a partir de esas dos desigualdades, que son las que voy a probar ahora con sus ínfimos y sus cosas, se deduce lo que queremos probar. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Está. Entonces, ahora vamos a probar el asterisco 1 y el asterisco 2, ¿está bien? Y con esos dos, o sea, vamos a poner acá, faltan probar los asteriscos, obviamente. Asterisco 1 y asterisco 2. Si tenemos eso, ya está. Y después también me falta probar, o sea, probé que f más g es integrable, ¿está bien? ¿Y cómo deduzco que la integral es la suma de las integrales? En el momento de que sé de que la integral inferior y superior de f más g son iguales a la suma de las otras integrales, entonces Ahí va, exacto. ¿Sí? Una vez que sé que todas estas son igualdades, uso cualquiera de estas. Por ejemplo, uso esta, el asterisco 1, que se transformó en una igualdad. ¿Sí? Una vez que el asterisco 1 se me transformó en una igualdad, tengo que la integral entre b de la f más la integral entre b de la g me queda igual, exactamente igual, a la integral entre b de la f más g. ¿Tá? O sea, una vez que sé que todo es integrable y que sé que las desigualdades son igualdades, ahí tengo la propiedad de las integrales. ¿Tá? ¿Sí? O sea, como asterisco 1, que es en realidad, o asterisco 2, lo pueden hacer con asterisco 2, es lo mismo. Es en realidad una igualdad. Entonces lo que tenemos es que la integral inferior de la f más la integral inferior de la g me da exactamente lo mismo que la integral inferior de la f más la g. ¿Está bien? Y esta, como sé que es una función integrable, ya probé recién que es integrable, o sea, salvo que pruebe asterisco 1, asterisco 2, ¿no? Pero sigamos el razonamiento en el orden en que estoy haciendo. Como esto me quedó integrable, esto es la integral entre a y b de la f más g. ¿Tá? Y esto es la integral entre a y b de la f. Y esto es la integral entre a y b de la g. ¿Tá? O sea que de ahí deducimos que la integral entre a y b de la f más la integral entre a y b de la g me da exactamente lo mismo que la integral entre a y b de la f más g. ¿Tá? Pero necesito probar asterisco 1 y asterisco 2.
¿Y lo vamos a probar o cómo hacemos? Sí, sí, claro, lo vamos a probar, sí, sí. Ahora vamos a probar asterisco 1. ¿Está? Entonces, probemos asterisco 1. Asterisco 2 es igual y se los dejo a ustedes, ¿está? Entonces vamos a probar asterisco 1. A ver, ¿qué necesitamos para probar asterisco 1? Asterisco 1, que lo tengo acá escrito pero sin la desigualdad, lo que dice es que la integral inferior de la f más la integral inferior de la g es menor o igual que la integral inferior de la f más g. Eso es lo que quiero probar. ¿Sí? Queremos probar eso. ¿Está? Entonces, fíjense, cuando yo calculo esto que está acá, necesito calcular el ínfimo de f más g en ciertos intervalitos. ¿Está? Y cuando calculo esto que está acá, ay, me quedo, ay no, ¿qué hice? Se me salió el compartir pantalla. Cuando calculo esto que está acá, necesito el ínfimo de la f, ¿verdad? En el mismo intervalito. Y cuando calculo esta que está acá, necesito el ínfimo de la g en ese intervalito. ¿Está? O sea que lo que voy a tener que hacer es comparar esos ínfimos. Necesito comparar el ínfimo de la suma con la suma de los ínfimos. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que aparece cuando yo calculo esas cosas? ¿Y el 2? ¿Sí? Entonces, a ver, ¿qué pasa con esos ínfimos? Vamos a ver si los podemos comparar. Tendríamos que poder comparar el ínfimo de la f más g, de la f más g, en cierto intervalito ahí más 1, sí que van a ser después los intervalitos de la partición, con el ínfimo de la f en ese intervalito, más el ínfimo de la g en ese intervalito. ¿Sí? Queremos comparar esto. ¿Cómo se comparan? Eso es lo que queremos saber. ¿Está? Entonces pensemos un poquito a ver qué es lo que va ahí. ¿Qué pasa con el ínfimo de la f? Es menor o igual a f de x, ¿no? Para ese intervalo. Exacto, exacto. El ínfimo de la f siempre es menor o igual que f de x. Para todo x ahí adentro. ¿Está? Y lo mismo pasa con el ínfimo de la g. Es menor o igual que la g siempre. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, la suma de los ínfimos, que es el lado de la derecha de que yo quiero comparar, la suma de los ínfimos, pero estoy mal hoy. Entonces, la suma de los ínfimos, o sea, el ínfimo de la f en ahí más 1, más el ínfimo de la g en ahí más 1, este va a ser menor o igual que el f de x más el g de x, ¿verdad? Para todo x en el mismo lugar, sigo con el x ahí. ¿Está bien? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Este número que está acá, el ínfimo más el ínfimo, ¿sí? Le voy a llamar, yo qué sé, A. Este número A es cota inferior de f más g, porque siempre es menor o igual que f de x más g de x. ¿Sí? En el intervalo ahí más 1, me queda una cota inferior. ¿Sí? ¿Y qué pasó con el ínfimo de f más g? Es la mayor de las cotas inferiores. Es la mayor, o sea que ¿qué pasa con A? Es Entonces, siempre menor o igual que el ínfimo de f más g. exacto. ¿Sí? Porque el ínfimo es la mayor de las cotas inferiores. ¿Está? O sea que ahí tenemos la desigualdad que queríamos. ¿Sí? Porque A es este lado, esto es el lado A. Le llamé a este lado.
y me quedó menor o igual que el ínfimo de esto. O sea que este símbolo de pregunta acá, ya sabemos lo que es, y se transformó en un menor o igual. ¿Está bien? ¿Sí? O sea que el ínfimo de f más g es mayor o igual que el ínfimo del f más el ínfimo de la g. ¿Está? Y ahora vamos a usar esto porque es lo que necesitamos cuando aparecen las sumas inferiores. ¿Está? Entonces, recuerden esta desigualdad, recuerden eso. ¿Está? Les voy a poner acá un porqué, para que si lo leen después entiendan lo que hicimos, porque lo hice. Sí. ¿Qué significa el A entre que está cerrado en un círculo? Porque ahí hice las cuentas. ¿Cómo? Nada, para no escribir ínfimo de f más ínfimo de g, viste esa cosa re larga, le llamé a todo ese número. Bien, bien. ¿Sí? Solamente porque es muy largo, no me entra, sino. ¿Ah? Porque es muy largo ese número, le llamé a. Pero es el lado de la derecha de esta desigualdad, acá. Es el lado de la derecha que me interesa. ¿Ah? Entonces, ahora que tengo la desigualdad entre los ínfimos, puedo obtener la desigualdad entre las sumas inferiores. ¿Ah? Porque la suma inferior de la f más la g con respecto a cierta partición, ¿sí? Voy a agarrar una partición cualquiera, perdón, no agarré ninguna partición todavía. Entonces, CAP igual a 0 a n, una partición cualquiera. Y hago lo mismo de siempre. Hago entonces la suma inferior de f más g con respecto a esa partición, que me queda. Esperen que si no me va a entrar ahí tanto. Entonces, ¿qué tengo? Tengo que la suma inferior de la f más g con respecto a la partición p me queda la suma desde i igual 0 hasta n menos 1 de los ai más 1 menos ai multiplicado por el ínfimo, ¿sí? ¿De quién? De f más g acá, ¿verdad? Tengo f más g en el ai más 1. ¿Está? Y ahora uso la desigualdad que probé recién. Este ínfimo, acabo de probar que es mayor o igual, ¿sí? Que el de la f separado del de la g. O sea que es mayor o igual que el ínfimo de la f en el intervalo ai más 1 más el ínfimo de la g en el intervalo ai más 1. ¿Está bien? O sea que todo eso, este mayor o igual, se me transmite y me queda que todo esto es mayor o igual que ¿quién? Me queda la sumatoria desde i igual 1 hasta n. ¿Sí? ¿De quiénes? De los ai más 1 menos ai multiplicado por el ínfimo de la f. ¿Sí? Más la sumatoria desde i igual 1. Perdón, desde i igual 0 hasta n menos 1. No sé por qué cambié los números. De los ai más 1 menos ai por el ínfimo de la g. O sea, yo demoro en escribirlo porque estoy escribiendo esto que es largo, pero me siguen lo que estoy haciendo, ¿verdad? O sea, la desigualdad esa que apliqué para cada sumando, la extiendo a toda la sumatoria. ¿Tá? Se la aplico a cada i. Para cada i aplico esa desigualdad, entonces me queda esta sumatoria, y ahí ya está, ¿no? Porque ¿qué pasa? Esta suma que está acá es la suma inferior de la f. ¿Sí? Y esta otra suma que aparece acá, esta suma que aparece acá, es la suma inferior de la g. ¿Está bien? O sea que lo que obtenemos es que la suma inferior de la f más la g con respecto a la partición p es mayor o igual, es mayor o igual que la suma inferior de la f con respecto a la partición más la suma inferior de la g con respecto a esa misma partición. ¿Tá? Y obviamente otra vez lo mismo de siempre, yo no usé nada de la partición, o sea que esto se cumple para toda partición. ¿Tá? No hay ninguna propiedad especial de la partición ahí, en juego. Profe, ese signo de desigualdad, ¿de dónde sale o tipo, qué viene antes? Así como, ¿de dónde sigue? De la propiedad naranja esta que está acá. De esta desigualdad naranja. Esa desigualdad naranja ahí
me da una desigualdad en todos los sumandos de la sumatoria. Y esa propiedad naranja es lo que probé acá en la página anterior. Es esta propiedad que probé acá. Ah, genial. ¿Bien? Sí, sí. Entonces ahora lo que tenemos es esta desigualdad entre las sumas. Todavía no tengo lo que quiero. Acuérdense que lo que queremos probar es la desigualdad entre las integrales inferiores. ¿Sí? Lo que queremos es, ¿dónde está? Esto, que la integral inferior de la f más la integral inferior de la g es menor o igual que la integral inferior de la f más la g. Eso es lo que queremos probar. ¿Sí? Entonces, por ahora tengo la suma. Entonces, ¿qué pasa? Lo que tenemos es esto. Tenemos la suma inferior de la f con respecto a la partición más la suma inferior de la g con respecto a la partición menor o igual que la suma inferior de la f más la g con respecto a la partición, ¿verdad? Esa es la desigualdad que teníamos recién escrita al revés, para el otro lado. ¿Está? Entonces, veamos lo que es más fácil. Esta suma inferior siempre es menor o igual que la integral inferior, ¿verdad? Porque la integral inferior es el supremo de las sumas inferiores. O sea que esto siempre es menor o igual que la integral inferior de la f más la g. ¿Están de acuerdo? Eso siempre vale. Sí. ¿Sí? Ahora queremos comparar estos dos sumandos. ¿Qué pasa con ellos? Entonces ahí vamos a tener que usar el criterio de integrabilidad. ¿Sí? La f es integrable. ¿Sí? Entonces tenemos el criterio aquel de a menos de épsilon. ¿Sí? Que siempre existe una partición que está a menos de épsilon, o sea que su suma inferior está a menos de épsilon del valor que yo quiero de la integral. ¿Se acuerdan de esa propiedad? Sí. Entonces vamos a usar esa propiedad acá. O sea, que lo que sabemos es que, lo voy a escribir después ahí, pero voy a poner acá abajo lo que pasa. O sea, lo que sabemos es que existe una partición P1, ¿sí? Tal que la integral inferior de la f menos lo que yo quiera, acá voy a poner epsilon sobre 2, ¿sí? Es menor que la suma inferior de la f con respecto a la partición P1. ¿Está? ¿Se acuerdan de esta propiedad? En realidad esta propiedad seguía y podíamos poner acá un integral inferior, pero no lo voy a necesitar. Pero la propiedad decía eso, ¿sí? Decía que existía siempre una partición en que la integral menos el epsilon que pusiéramos, que voy a poner epsilon sobre 2, sea menor que la suma inferior en esa partición. ¿Está? Y lo mismo pasa para la g, ¿verdad? O sea, para la g también existe una partición P2, tal que la integral inferior de la g menos el epsilon sobre 2 es menor que la suma inferior de la g con respecto a esa partición P2 y también es menor o igual que la integral inferior de la g, pero eso no lo voy a usar. ¿Está? Profe, ahí lo de Sí. epsilon, nosotros para demostrar cosas, epsilon podemos dividirlo y multiplicarlo por lo que queramos para que nos convenga. Sí, exacto. Por ejemplo, esta propiedad te acordás que era para epsilon, pero como yo ahora voy a tener que usar estas dos cosas, le metí un epsilon sobre 2 para que cuando yo sume me aparezca un epsilon. Siempre metes Claro. epsilon sobre lo Mientras que que sea quieras. mayor a 0, cualquier cosa. Exactamente, sí. ¿Está? Entonces, estas dos propiedades se entiende por qué son, ¿no? Es porque la f es integrable, o sea, f y g son integrables. ¿Está? Entonces, el criterio de integrabilidad menos de epsilon me dice que pasa esto. ¿Está? Entonces, existe P1 tal que pasa eso, y existe P2 tal que pasa eso. ¿Está? ¿Está bien hasta ahí? Entonces, Una esas son cosa las nomás. esas son las desigualdades que quiero utilizar. ¿Qué pasó? Perdón. Que en la primera desigualdad no debe ser menor o igual. En la primera desigualdad que recién escribimos en ambos lados. Ah, sí, es lo mismo. Eso no cambia igual en realidad. Pero sí, No, no. da lo mismo. Sí. Ah, pero entonces, ¿qué pasa? Si yo tomo, ¿por qué elegí el epsilon sobre 2? A ver, yo lo que quiero es una partición que me sirva para las dos, ¿verdad? O sea, yo tengo que poder probar las cosas con la misma partición. No me sirve que la f tenga su P1 y que la g tenga su P2. ¿Se entiende? Porque ¿cómo comparo después? Entonces lo que necesito es una partición que me sirva para las dos. ¿Qué partición me sirve para las dos? La unión. Exacto, si tomamos P, que sea P1 unión P2, se cumplen estas dos desigualdades. ¿Sí? Lo que voy a tener es que la suma inferior de la f con respecto a esta partición que es la unión
me va a quedar mayor o igual, a ver, ahí, P1 unión P2, ¿está? Entonces, lo que tengo es, voy a comparar las cosas del medio con P1 y P2. Entonces lo que me queda es que la suma inferior de la F con respecto a la P, que es la unión, me queda mayor o igual que la suma inferior de la F con respecto a P1, ¿verdad? Que a su vez sé que es mayor o igual que la integral inferior de la F más epsilon sobre 2. ¿Está? Y lo mismo pasa con la otra. La suma inferior Profe, de la G, para déjame escribir esto, es mayor o igual que la suma inferior de la G con respecto a P1, que me queda mayor o igual que la integral inferior de la G más epsilon sobre 2. ¿Está bien hasta ahí? Ahora sí habla, perdón. ¿No sería menos epsilon sobre 2? Ah, sí, sí. Sí, acá es un menos. Sí, sí, es la desigualdad de arriba, que la estoy copiando, lo que pasa es que la copié mal. Profe, no sé cómo ve usted la pantalla, pero ese último renglón que copió, la mitad no se ve. ¿No se les ve lo que puse? O yo por lo menos no lo veo, no sé si es cosa mía. Hace clic en la pantalla y toca Alt. Eso. Si tenés Ah, ok, activado, ok. No sabía que se podía hacer eso. Gracias. si tenés activado el chat, también ¿Pudieron? puede ser que se te va. ¿Pudieron? Sí, sí. Entonces me queda eso y la G más epsilon. Ay, perdón que estoy escribiendo, no puedo escribir muy bien ahí abajo. A ver. Entonces queda. Son las desigualdades de arriba que las copié, ¿está? Que las copié mal encima, como dijo el compañero. Pero hay esas que desigualdades, no hay entiendo que para copiar qué. lo que está ¿Para qué? arriba. ¿Cómo? Que las desigualdades esas, con el epsilon, Sí. para probar qué son, no entiendo. Ahora las usamos, pará, no terminé. Pero Más que estamos queriendo probar desde arriba, digo. Lo de arriba, que todavía no hice nada, viste que tengo la desigualdad y todavía no pude hacer nada. Ahora lo hacemos, pará. Y acá tengo la integral de la G menos epsilon sobre 2. ¿Está? Entonces, ahora, ¿para qué estamos haciendo esto? Porque esta desigualdad que tenemos acá arriba vale para cualquier partición, ¿verdad? Profe, pusiste Sí, P1 en vez de P2 abajo en la... Ah, ¿verdad? ¿Sí? Esa desigualdad vale para cualquier partición, pero tiene que ser la misma partición en todos los lados de la desigualdad. ¿Está? Entonces, ahora lo que voy a hacer es tomar la P que acabo de encontrar, la que es P1 unión P2. ¿Está? Si yo le aplico esa desigualdad que vale para todo P, ¿sí? Voy a copiarla acá abajo. Yo sé que para toda partición teníamos que la suma inferior de la F con respecto a la partición más la suma inferior de la G con respecto a la partición era menor o igual que la integral inferior de la F más la G. ¿Sí? Es la desigualdad que tenemos acá arriba, que valía para cualquier partición. ¿Está? Entonces ahora la voy a tomar con la P que acabo de encontrar, con P, para P igual P1 unión P2. ¿Está? Para eso, ¿qué pasa? Si yo tomo P igual P1 unión P2, la suma inferior de la F me quedó mayor o igual que la integral menos el epsilon sobre 2. Y la suma de la G me quedó mayor o igual que la integral menos el epsilon sobre 2. O sea que acá lo que obtuve es un mayor o igual que la integral inferior de la F menos epsilon sobre 2, y desde otro lado obtuve mayor o igual que la integral inferior de la G menos epsilon sobre 2. ¿Sí? Tomando eso. ¿Está? Para esa P en particular tengo eso. ¿Está? Entonces lo que obtenemos ahí es que la integral inferior de la F menos epsilon sobre 2 más la integral inferior de la G menos epsilon sobre 2 es menor o igual que la integral inferior de la F más la G. ¿Está bien? Y esto es para todo epsilon mayor que 0, ¿verdad? Porque para cualquier epsilon existe P1 y existe P2. ¿Sí? Para todo epsilon mayor que 0 existe P1 tal que pasa eso y existe P2 tal que pasa eso, me tomo la unión, tengo esta desigualdad que vale para todo epsilon. ¿Está? Entonces lo que significa eso es que tengo que la integral
inferior de la f más la integral inferior de la g. ¿Está? Y ahí me quedó menos epsilon sobre 2 menos epsilon sobre 2. O sea que me quedó menos epsilon es menor o igual que la integral inferior de la f más la g. Para todo epsilon mayor que 0. ¿Eso qué significa? Significa que yo Es tengo, integral. puedo tomar un Significa que epsilon puedo sobre sacar el epsilon de cero. ahí y la desigualdad se conserva. ¿Se acuerdan de esa propiedad que la vimos cuando vimos la propiedad arquimediana y todo eso? Si se cumple para todo epsilon mayor que 0, yo puedo sacar el epsilon. Y esa desigualdad se mantiene. ¿Qué pasó? ¿Me escuchan? Sí. Sí. No, porque decía, no sé qué decía. Entonces lo que pasa es que me olvido del epsilon y lo que tengo es que la integral inferior de la f más la integral inferior de la g es menor o igual que la integral inferior de la suma. Y eso es lo que queríamos probar, eso era asterisco 1. Pero, profe, ¿por qué se conserva menor igual? ¿No sería menor estricto ahora? No, se queda menor o igual, se conserva. Es la propiedad que vimos. ¿Sí? Eso es el asterisco 1. No, creo que De la ya misma dije manera, que probamos el creo que asterisco ya- 2. Y ahí ya está. ¿Se entiende? A ver, creo que ella dice que cuando definimos, por eso decía, cuando definimos que la suma inferior de f de P1 era mayor, pero era mayor estricto, no era mayor igual, y por eso es que ella dice que es menor igual, pero no cambia nada, no. O sea, no cambia nada. ¿Está bien? ¿Se entiende cómo volvemos entonces a asterisco 1, el que está pronto? Asterisco 2 no lo voy a probar porque es lo mismo y es un montón de cuentas. ¿Está? Prueben asterisco 2. Y bueno, con los dos tenemos la cadena esta de desigualdades, que en realidad es una cadena de igualdades, y ahí probamos que la f más g es integrable y que la integral es la integral de la suma. ¿Se entendió? Tengo una duda, ¿puedes Sí. repetir una de las primeras desigualdades? ¿Cuál? ¿A qué te refieres? A ver la siguiente página. En la siguiente página, acá. Creo que era esa. Sí, esa. O sea, Ujú. ¿por qué llegaste a esa desigualdad? O sea, ¿por qué concluiste que era verdad esa desigualdad? Porque lo que hice Entendí. fue calcular el ínfimo de la f en el intervalito, más el ínfimo de la g en el intervalito, y me fijé que eso quedaba siempre menor o igual que f de x más g de x. ¿Sí? Porque el ínfimo de la f siempre es menor o igual que la f, y el ínfimo de la g siempre es menor o igual que la g. Entonces la suma del ínfimo de la f más la ínfimo de la g me queda menor o igual que f de x más g de x, esto que está acá. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Ese número que yo le llamé A para no escribirlo de nuevo, siempre me queda Sí, menor o igual que el f de x más g de x. ahí O se sea que es entendió una cota perfecto. inferior. ¿Cómo? No, ahí se entendió perfecto. Sí. Bien. ¿Ya te entendió? Bien, gracias. Bien. Entonces tenemos esto, y habría que, nos faltaría, o acuérdense, nos estaría faltando probar asterisco 2. Entonces tenemos probado asterisco 1. Faltaría entonces, se los dejo como ejercicio. Probar el asterisco 2, ¿está bien? Se los dejo como ejercicio. Es bien sencillo, o sea, es lo mismo. Y estaría bueno que lo hagan para ver si entendieron bien lo que yo hice acá. ¿Sí? Para ver si pueden reconstruir toda la demostración esta que yo acabo de hacer. ¿Está? Y para terminar entonces con la linealidad de la integral, lo que nos está faltando Una es la pregunta. homogeneidad. Sí, decime. Para probar el asterisco 2, cuando usemos epsilon, ¿también lo dividimos entre 2? Sí, porque vas a tener que hacer lo mismo. Vas a encontrar una partición para la F, una partición para la G, después te tomas la unión de las particiones y vas a necesitar el epsilon sobre 2 para que te aparezca el epsilon. Sí, te va a quedar lo mismo. Lo único que vas a tener que usar es, la diferencia es que, viste que yo usé la desigualdad entre los ínfimos, vos vas a tener que probar que los supremos tienen la desigualdad, o sea que el supremo de F más G en cualquier intervalito es mayor o igual que el supremo de la F en el intervalito, más el supremo de la G en el intervalito. Y con eso comparas las sumas superiores y te fijas. ¿Sí? O sea, usas supremos, después usas sumas superiores
y haces lo mismo que hice yo. ¿Está? O sea, todo lo que hice con ínfimos vos lo haces con supremos y todo lo que hice con cosas inferiores, integrales inferiores o sumas inferiores, lo haces con sumas superiores. ¿Está? Y ahí te queda. Sí, gracias. ¿Ok? Bien, entonces lo que nos queda es la parte de los números. Lo que nos queda para tener la linealidad de la integral es ver qué pasa con los números. Entonces, esta se llama la homogeneidad de la integral. La homogeneidad de la integral, perdón, estaba mirando el chat, pero ya se contestaron. Entonces la homogeneidad, lo que me faltaba es, y con eso tenemos la linealidad, tengo una f que es integrable, f de AB obviamente en R. Ay, disculpen que cuando al final de la clase la letra me sale espantoso. F de AB en R integrable. ¿Sí? Y tengo un número cualquiera, alfa, que pertenece a los reales. ¿Sí? Entonces lo que pasa es que la integral de alfa por f, ¿sí? Perdón, antes, alfa por f es integrable también. Y la integral de alfa por f me queda lo mismo que alfa por la integral de f. Entonces con con esa propiedad más la propiedad de la suma, tenemos lo que se llama la linealidad, ¿sí? O sea, la homogeneidad más Esta es la misma que la pusiste suma con la A. me da lo que se llama la linealidad de la integral. ¿Qué dijeron? Esta es la misma que pusiste hoy con A. La que puse en el ejemplo de alfa por x al cuadrado, ¿sí? Anda. Es la que nos falta para probar. ¿Sí? Si tenemos esta más la de la suma, ya podemos hacer eso que yo les decía, de calcular la integral de cualquier polinomio de grado menor o igual que 2, por ejemplo. ¿Está? Entonces, esta, a ver. A ver, si el alfa fuera un número entero, un número natural en realidad, haríamos lo que decía el compañero. Como si yo tuviera 3f, lo escribo como f más f más f. ¿Sí? Y aplico la linealidad. El tema es que este alfa puede ser cualquier real. ¿Sí? Entonces imagínense que el alfa es un raíz de 2, ¿cómo hago? Entonces lo vamos a tener que probar con la definición. Si fuera un entero, lo hacen con esto. Aplican linealidad y ya está. Entonces, a ver, nos queda un ratito, no nos queda mucho, así que lo voy a hacer medio rápido y los detallecitos se los dejo para ustedes. Entonces, fíjense, vamos a tener que calcular, vamos a tener que probar que la alfa, queremos probar que alfa por f es integrable, ¿verdad? O sea que lo mismo de siempre, tenemos que calcular la suma inferior y la suma superior. ¿Sí? Porque tenemos que comparar la integral inferior con la integral superior. ¿Sí? Entonces, a ver. Lo voy a hacer y les dejo los detalles. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Necesito probar, necesito agarrar una partición cualquiera. Una partición de AB. ¿Está bien? Y tengo que calcular las sumas inferiores. Tengo que calcular la suma inferior de alfa por f con respecto a esa partición. ¿Sí? Y ver qué pasa. Entonces esto me queda la suma de i igual 0 hasta n menos 1 de los a sub i más 1 menos ai multiplicado por el ínfimo de alfa por f en el intervaladito ai más 1.
¿tá? Y ahora esto se los dejo para ustedes, para que lo hagan de deberes. Lo que pasa es que este ínfimo queda exactamente lo mismo que alfa por el ínfimo de la F. ¿Está? Profe, ¿puedes Que poner me a da- la página anterior un momentito? Sí, para darme un segundito. Eso se los dejo como ejercicio, ¿ah? Pero es la misma cuentita que hemos hecho todo el tiempo. ¿Tá? O sea, el ínfimo de la F es menor o igual que la F, multiplico por alfa de los dos lados y me queda la desigualdad. ¿Tá? Y después hago lo mismo con la inversa y van a ver que me queda la igualdad, porque necesito una igualdad. ¿Tá? Perdón, ¿querías volver a la página anterior? Sí, ya está. ¿Tá? Entonces, esto se los dejo como ejercicio, ¿está bien? O lo hago yo la clase que viene si quieren. Pero para que podamos avanzar, si no cada vez me quedo demostrando 20.000 veces lo de los ínfimos y se me pierde pila de rato. Entonces, ese es el alfa por el ínfimo de la F, y entonces esto me quedó, toda la igualdad termina siendo la suma desde i igual 0 hasta n menos 1, de ai más 1 menos ai, todo multiplicado por alfa por el ínfimo de la F en el intervalito ai más 1. ¿Está? ¿Qué pasa? Este alfa es un número. Lo saco para afuera de toda esa sumatoria, de todos lados. O sea que eso me queda alfa por la suma desde i igual 0 hasta n menos 1 de los ai más 1 menos ai multiplicado por el ínfimo de la f en el intervalito ai más 1. Sí, lo puedo sacar para afuera. ¿Y esto que aparece acá qué es? ¿Qué es esto? La suma inferior de F. Exacto. Sí, o sea que esto me quedó alfa por la suma inferior de la f con respecto a la misma partición P. Espera, la igualdad naranja es lo que tenemos que probar, ¿no? Para llegar a Sí, toda es esa esta. conclusión. Sí, ahí va. Usando esa igualdad naranja, lo demás sale bien directo. Ahí va. Ah, entonces de la misma manera, se lo dejo también para que lo hagan ustedes o que lo crean nomás porque es lo mismo de siempre. Análogamente lo que tenemos es la misma desigualdad, la misma igualdad, perdón, para la suma superior. Sí, la suma superior de la alfa por f con respecto a la partición nos queda igual a alfa por la suma superior de la f con respecto a la partición. ¿Está? Entonces, ¿qué pasa? Cuando agarramos el ínfimo de las, perdón, el supremo de las sumas inferiores, tenemos la integral inferior. ¿Bien? Entonces lo hago acá, agarrando ínfimos de suma superior. Entonces, lo que tenemos acá es que la integral superior de la alfa por f con respecto a la partición p, ay, me equivoqué. La integral inferior, perdón, superior del alfa por f es lo mismo entonces que alfa por la integral superior de la f. ¿Está bien? Y de la misma manera, usando en esta desigualdad que está acá, en esa tomo supremos, lo que tengo es que la integral inferior de la alfa por f es lo mismo que la integral inferior, bueno, es lo mismo que alfa por la integral inferior de la f. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Se entiende? Sí, sí. O sea, tomamos supremos en la igualdad para las sumas inferiores y tomamos ínfimos en la igualdad para las sumas superiores. Entonces obtenemos las desigualdades para las integrales, inferiores y superiores. ¿Ah? Y ahora uniendo todo, si unimos todo, ¿qué es lo que nos queda? Nos quedó que la integral inferior de alfa por f era lo mismo que alfa por la integral inferior de la f, ¿sí? Eso, como la f es integrable, es lo mismo que alfa por la integral superior de la f, que acabamos de probar que es lo mismo que la integral superior de alfa por f. ¿Está? Y entonces, tenemos lo que queremos. Tenemos que la integral inferior de alfa por f es lo mismo que la integral superior de alfa por f. ¿Está? Y entonces alfa por f es integrable y la integral de alfa por f vale alfa por la integral entre i b de f. Una aclaración importante es que esta igualdad que les dejé de ejercicio, ¿sí?, vale para alfa mayor que 0. ¿Sí? Entonces, todo esto que probé, ¿sí?, vale para alfa mayor que 0. ¿Ah? Lo que hay que hacer cuando el alfa es menor que 0
es usar una propiedad que les voy a escribir acá, que es que si el alfa es menor que 0, ¿sí? Lo que pasa es que si f es integrable, entonces menos f también lo es, ¿tá? Y la integral de menos f es menos la integral de la f. ¿Tá? Entonces, usando esta propiedad, ¿sí? Y lo que tenemos probado para el alfa positivo, de ahí se deduce que la integral siempre, o sea que para cualquier alfa, la integral entre a y b de alfa por f es alfa por la integral entre a y b de f. ¿Sí? Pero tenemos que usar esta propiedad. Hay que probar esta propiedad. ¿Está? ¿Me siguieron entonces? Y eso lo dejamos así, lo dejamos tallecito. Si quieren lo hago la clase que viene, voy a ver qué es lo que hay que dar la clase que viene bien para que lleguemos bien al parcial. ¿Ah? ¿Se entendió? ¿Preguntas? O sea, lo que yo tengo que probar es la naranja de antes. Lo que les quedó a ustedes, sí, es esa igualdad naranja. Que para alfa mayor que 0, no lo quise decir en el momento para no mezclarlo, pero para alfas mayores que 0 es que vale esa igualdad. O sea, toda esta cuenta que yo hice en esta página y en la siguiente vale para alfas mayores que 0. Para arreglar el problema cuando el alfa es menor que 0 hay que usar esta propiedad que está acá. Y agarrar menos f. ¿Sí? ¿Ah? Sí, ustedes tienen que probar eso, que el ínfimo de alfa por f es el alfa por el ínfimo de f. Pero es la Y la misma cuentita última que estoy haciendo todo el propiedad, tiempo. ¿Cómo? la última propiedad hay que demostrarla también. Sí, hay que probar eso también. Sí, 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 claro. Está, gracias. Pero eso sale de comparar. O sea, lo que va a terminar pasando es que la suma inferior de la f es menos la suma superior de la menos f. Y al revés. ¿Sí? Que la suma superior de la menos f es menos la suma inferior de la f. Y de ahí sale. ¿Se entiende? Sí. Nos vemos, profe, que pase bien.